su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días. Bienvenido al estudio de este día. Hoy viernes consideraremos las preguntas personales, pues durante toda esta semana aprendimos acerca de la educación. Amén. Toda esta semana se habló sobre los hijos, el rol que juegan papá y mamá en la educación de nuestros hijos. Quisiéramos decirle a toda nuestra audiencia, bienvenidos a este programa. Yo sé que ha sido una lección maravillosa, así es que así como a usted le damos la bienvenida, también quiero darle la bienvenida a mi esposa que me acompaña esta mañana. Bienvenida. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a estudiar con nosotros las preguntas de este fin de semana. Queremos que el Señor les bendiga a cada uno donde quiera que se encuentren y que haya sido de gran bendición esta lección que hemos estudiado hoy para beneficio de nuestros hijos, porque es lo que el Señor nos va a pedir cuenta en aquel día. Así que para seguir adelante no podemos seguir sin antes pedir la bendición de nuestro Dios. Cualquiera que pueda arrodillarse para orar con nosotros lo puede hacer. Vamos a orar ahorita al Señor. Eterno y buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos contigo porque eres bueno, Señor, porque te preocupas de tus hijos y porque hemos visto cómo tú nos has dado bendiciones, tanto espirituales como materiales. Hemos visto la lluvia, hemos visto el sol, cómo nos alumbra y como la lluvia la necesitamos, Señor, para nuestras plantitas, para todo, Señor, lo que tú has creado para nuestro beneficio. Te pedimos, oh Dios, que en esta mañana pueda ser de gran bendición esta lección, para que todos aquellos que escuchan y ven este programa sean ricamente bendecidos y que tomen, Señor, las lecciones para nosotros mismos y para ayudar a nuestros hijos para conducirnos al reino celestial. Padre, quédate con nosotros y acompaña a cada uno de aquellos que nos ven y nos escuchan. Gracias, Señor. Bendice también a las muchachas que están en el sonido, que también tú las puedas bendecir. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de considerar las preguntas, quisiéramos decirle al pueblo del Señor que este fin de semana es el campestre de la Iglesia Advenimiento. Amén. Así es que por esto, como la mayor parte estaremos en el campestre, no va a haber hoy el altar de las peticiones. Pero recibiendo el sábado se va a transmitir desde Oklahoma, Tuscaloosa, donde tendremos el campestre. Así es que todavía usted está a tiempo. Si desea ir al campamento, pues puede llegar hoy por la tarde o estar mañana adorando a Dios en la naturaleza. Recuerde que este es un campestre, ¿vea? Donde vamos a recibir instrucciones que el Señor manda por diferentes oradores. Así es que con esta aclaración también le invitamos, ¿vea?, para las diferentes iglesias. Algunas iglesias estarán cerradas, pero otras estarán abiertas. Por ejemplo, la iglesia central de Irving estará abierta. La iglesia de Fort Worth estará abierta. Y así hay otras iglesias que también estarán abiertas, como algunas que cerrarán por el campestre. Así que si por alguna razón usted no puede estar en el campestre, le invitamos también para que asista a la iglesia tanto en Houston como aquí en Dallas y en los diferentes lugares donde hay una iglesia de la verdad presente. Amén. Bueno, vamos entonces ahora al repaso, a considerar. Hoy es únicamente un repaso nada más.
Dijimos que es la lección número 4 que estudiamos, liberación de la educación de Egipto. Y ahora también es la liberación de la educación en nuestros días, hoy aquí en nuestro país. Bueno, consideraremos entonces la primera pregunta, que dice así: en lugar de una gratificante ambición egoísta que nos lleva a hacer la verdadera educación, que no lo es. Bueno, vamos a leer aquí en la palabra del Señor, en Proverbios 9:10, lo siguiente. Dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Amén. Entonces, ahora yo quisiera leer en el libro Patriarcas y Profetas lo siguiente, hablando de este texto de Proverbios 9:10. Dice la sierva de Dios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ella comenta, dice, la formación del carácter es la gran obra de la vida. Por esto dice el salmista: todos tus mandamientos son justicia, y tus mandamientos he adquirido inteligencia. Salmo 119, 172. Dios se nos ha revelado a través de su palabra en la obra de la creación, por el libro de la inspiración, y en la naturaleza hemos de obtener conocimiento de Dios. Aquí nos cita la Biblia como la naturaleza, los dos grandes libros, Segundo libro de texto que podemos aprender. Amén. Como instrumento educador, la Biblia no tiene rival. La Biblia es la historia más instructiva que posee el hombre. Dice: no hay oposición alguna en la vida, ni fase alguna de la experiencia que acumula la enseñanza. Si se estudia la Biblia, dice, correctamente, si se estudia la palabra de Dios y se le obedece, entonces dará al mundo hombres de intelecto más enérgicos y activos que cuanto haya producido el mundo hoy en día. Bonito pensamiento. Si se estudia la Biblia como debe de ser, dice, entonces dará hombres de intelecto, y nosotros podemos ver hombres formados como Daniel, como José, vea, hombres que aprendieron, y cuando ellos fueron esclavos, aunque estaban allá, pero habían sido instruidos en la palabra de Dios. Por eso dice: si se estudia la palabra de Dios y se le obedece, dará al mundo hombres de intelecto más enérgico y activo que cuanto más produciese la mayor aplicación al estudio de todas las materias abarcantes por la filosofía humana. Y recalco entonces, estos grandes hombres que hicieron de la Biblia, como José, Daniel, Pablo, Moisés y cuántos hombres, Elías, hicieron de la palabra de Dios y llegaron a ser grandes hombres, intelectos, enérgicos en la vida cristiana. Así es como hemos aprendido ahora la primera pregunta. ¿Qué dice la segunda pregunta? Dice: ¿cómo podemos renunciar a Egipto hoy? Porque necesitamos hacer esto. Simbólicamente, Egipto nos enseña de que estamos en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Así es como estamos en Egipto. Pero el Señor quiere que dejemos de estar en Egipto, que dejemos todas las costumbres de Egipto. Y lo vamos a leer en Éxodo 3:1. Y dice así la palabra de Dios: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Me impresiona mucho cómo el Señor mandó a Moisés
al desierto. Pero me gusta pensar cómo el Señor mandó a Moisés a apacentar ovejas. Miren qué clase de animalitos los que Moisés apacentaba. Ahí podemos aprender una lección de que convivió con animales mansos, pasivos, simbolizando al Señor Jesús. Y así nosotros también debemos de ser mansos y humildes. Vemos cómo Moisés fue un hombre tan manso como dice la palabra de Dios. El Señor nos llama a que vayamos al desierto. Podemos vivir en un desierto simbólico también, que aquí vemos cosas que debemos de no ver. Oímos cosas que no debemos oír. Así desaprendemos lo que aprendimos en el pasado y lo que estamos aprendiendo en el presente. Dice que simbólicamente nosotros aquí vemos cosas que en verdad el Señor le desagradan. Oímos cosas que también desagradan al Señor. Pero sí podemos, hermanos, ver y no ver, oír y no oír. Oímos algo e inmediatamente, Señor, perdóname porque oí esto que no. Y así, o vemos algo, también inmediatamente pidamos perdón a Dios. Yo vi esto y no quiero que se me quede en mi mente. El Señor obra según su deseo de que Él obre en usted. Así nosotros debemos de ser hombres y mujeres que desaprendamos, que olvidemos lo que aprendimos antes. Si usted aprendió música mundana y ahora está queriendo servir al Señor, olvídese de esa música mundana, porque sí lo puede hacer con la ayuda del Señor. Si usted aprendió baile, olvídese de ese baile, olvídese. Es como le repito, usted oye la música. Cuando va a alguna tienda, usted sabe de que ponen esas músicas a todo volumen. Pero oigamos y no oigamos. Y así el Señor nos va a ayudar a desaprender, a desechar todo lo que no nos conviene, todo lo que nos estorba para seguir al Señor. Es una lección muy linda. Y le voy a leer aquí un tópico del Espíritu de Profecía. Dice: Moisés recibió en las escuelas de Egipto la más elevada educación civil y militar. Fue mucha la educación que Moisés recibió. Imagínense, un militar. Me imagino que en aquel tiempo y ahora en estos tiempos, los militares casi todos tienen mala fama. Y Moisés aprendió mucho de eso. Pero aún con todo esto, dice que y renombrado, dice, como jefe militar, mucho más todavía, de ser un hombre muy pudiente en Egipto. Y así también Moisés dice que aunque se negaba a tener parte del culto pagano, fue iniciado en todos los misterios de la religión egipcia. Eran tantas cosas que Moisés aprendió que podían haberlo retenido ahí en esa nación. Podía haber él no aceptado el plan de Dios, pero recuerden que su madre lo había instruido en los primeros años. No en vano dice la palabra de Dios en el Espíritu de Profecía que los primeros años son los que forman al niño, son los que forman al hombre lo que va a ser. Y vemos aquí como Moisés fue formado en los primeros años y él siempre tenía esa espinita en su corazón: yo no debo hacer este culto de la religión pagana, pero pues algo lo obligaba a tener ese culto también ahí, y entonces él pues tenía que hacerlo, pero Dios conocía su corazón, que él deseaba honrar al verdadero Dios, y su madre lo había instruido así, y fue como el Señor lo llamó para que fuera el que lo sacó de la esclavitud de Egipto.
Eso es muy precioso, hermanos, imitar esos pensamientos, esos deseos que hay de servir al Señor. El Señor los toma en cuenta y nos ayuda a vencer toda mala tentación. Así, hermanos, aquí hay una lección muy bonita. Dice, muchos como Moisés han tenido que desaprender bastante para aprender precisamente las lecciones que necesitaban. Moisés tuvo que prepararse mediante la más severa disciplina mental, moral, y Dios trabajó en él antes que estuviera en condiciones de educar la mente y el corazón de los demás. Como Dios trabajó en él. Mediante él tenía el temor de Dios, queriendo servir al Señor, el Señor estaba trabajando en él para poder educar a ese gran gentío, a esa multitud, para que pudieran sacarlos de esa esclavitud. Y aquí dice, en Cada Día con Dios leíamos esto y dice, no fue la educación recibida en Egipto la que permitió a Moisés triunfar sobre sus enemigos, sino una fe inquebrantable y perdurable, que no fracasó en las circunstancias más difíciles. Qué lindo, ¿verdad? Como Moisés, como el Señor lo ayudó para que pudiera vencer en las circunstancias difíciles, porque él amaba y quería servir al Señor. Esto está en Señales de los Tiempos, 12 de julio de 1905. Muy bien. Durante esta semana se aprendió mucho acerca de la educación. Los pastores, tanto nuestro pastor Orlando Enamorado como también nuestro pastor Joselito, ellos sondaron bastante el tema de la educación. Y decía la pregunta número 3. ¿De qué manera estamos imitando al mundo en la forma en que educamos a nuestros hijos? Ay, hermanos, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 12 y verso 43, lo siguiente. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y leo aquí en palabras de vida del gran maestro lo siguiente. Dice aquí, cuando a veces nosotros buscamos más la gloria del hombre, todas estas falsas educaciones, la obra de los maestros debe afirmar la mente de la juventud en las grandes verdades de la palabra inspirada. Esta es la educación esencial para esta vida y para la vida venidera. Que los maestros, dice, afiancen el carácter de los jóvenes. No se crea que esto impide el estudio de la ciencia o dará como resultado una forma más baja en la educación. No piensen ustedes que es que no estamos de acuerdo con algunas cosas que enseñan. Por eso dice aquí, no se cree que esto impedir el estudio de la ciencia o dará como resultado una norma más baja en la educación. El conocimiento de Dios es tan alto como los cielos, tan amplio como el universo. No hay nada tan ennoblecedor y vigoroso como el estudio de los grandes temas concernientes a nuestra vida eterna. Así es como debe de ser la educación de hoy en día. Vean, una educación, dice, que eleve el carácter a la juventud. Amén. Vean, y como dije, esto se ahondó mucho porque quizás nos vamos a detener en la última pregunta para analizarla más. ¿Qué dice la cuarta pregunta personal? Dice, ¿por qué muchos padres de hoy necesitan ser instruidos en los métodos de la educación de Dios? ¿Qué debemos desaprender? Pues ha habido tanto que hablar de desaprender.
porque todas estas lecciones nos enseñan de que fuimos instruidos mal. Imagínense ustedes, nosotros no íbamos a ninguna iglesia, nuestros padres, cuando crecimos, nosotros crecimos como animalitos, sin orar, sin estudiar la palabra de Dios, sin saber nada de Dios. Y de vez en cuando íbamos a la iglesia católica, pero no sabíamos nada, nomás por ir. Por eso hay tanto que desaprender de toda nuestra vida, se puede decir. Aprendimos cosas muy feas, pero el Señor nos llama a que desaprendamos todo lo que aprendimos. Y aquí nos dice en Jueces 17:6, está una lectura muy bonita y dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Uh-huh. Qué tremendo es que no haya quien lo gobierne uno, ¿verdad? Anarquía. Anarquía. Y así hay muchos hogares que no mandan los padres, mandan los hijos. Hermanos, debemos de poner mucha atención en esto. Los que tienen niños pequeñitos tienen la oportunidad de poderlos corregir, de poderlos instruir los primeros 3 años, para que estos niños aprendan de lo que es el amor de Dios, lo que es el plan de Dios, cómo honrar a nuestro Dios. Pero vemos ahora en día que como en Israel no había rey que gobernara, así en muchos hogares tristemente no hay quien gobierne. No hay, los padres no tienen la autoridad necesaria para corregir a sus hijos. Ellos mandan, ellos hacen lo que quieren, y es una tristeza terrible que no podamos gobernar a nuestros hijos. Aquí también nos dice en Isaías 53:6, dice que estábamos, pues, nosotros estábamos descarriados como ovejas, cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estábamos descarriados, hermanos, y yo doy gloria a Dios porque me ha rescatado. Amén. Estamos en la lucha de querer honrar y glorificar a nuestro Dios. Estamos en la lucha de querer ir al cielo, de dejar todo lo que es pecado, todo lo que el Señor aborrece. Nosotros necesitamos ponernos a cuentas con Dios, pensar bien detenidamente cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra relación con los hijos. Nosotros debemos ser, por ejemplo y por precepto, el ejemplo de nuestros hijos, que ellos vean qué nosotros hacemos, qué nosotros hablamos, qué comemos, todo lo que pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual. Nuestros hijos que lo vean, porque somos regidos por la ley de Dios. Hermanos, por eso hay tanta maldad, tanta desobediencia en los hijos. Hay tantos hijos que andan en drogas y que tal vez uno aparentemente están bien, pero su actitud no es correcta, porque sus padres no se dan cuenta que sus hijos en las escuelas hacen droga. Hermanos, es tiempo de que los padres se preocupen más por los hijos, se preocupen por corregirlos con la palabra de Dios. Como dije, por ejemplo, que nosotros seamos un buen ejemplo para nuestros hijos, para que ellos puedan así alcanzar la vida eterna. Recuerden que es lo que el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Dónde están los hijos que te di? Y si no los hemos instruido correctamente, serán delincuentes. Serán delincuentes, son malos hijos, no son buenos cristianos, son para la sociedad malos. Es muy bueno meditar en esto, hermanos, porque estas lecciones están tan claras,
tan instruyentes para nosotros, para que podamos educar a nuestros hijos. Nosotros fuimos padres, somos abuelos, pero igual tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros nietos. Y pues esta lección es muy importante y dice un párrafo. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda su vida. Eran ignorantes, incultos y degradados. Tenían poco conocimiento de Dios y escasa fe en Él. Estaban confundidos por enseñanzas falsas y corrompidos por su largo contacto con el paganismo. La educación, página 34. Los padres tendrán necesidad de paciencia y fortaleza moral para que en el temor de Dios puedan desaprender las costumbres del mundo. La Review Algernon, 13 de noviembre de 1894. La gran lección, dice, que se les debe dar a los jóvenes es que como adoradores de Dios deben apreciar los principios bíblicos y mantener al mundo como algo secundario. Dios quiere que todos sean instruidos acerca de cómo pueden realizar las obras de Cristo y entrar por las puertas de la ciudad celestial. No debemos dejar que el mundo nos convierta. Debemos esforzarnos fervientemente para convertir al mundo. Amén. Es una gran lección que pongamos en práctica. Muy bien. Hemos llegado a la última pregunta, la más importante de todas las preguntas. Amén. Oiga cómo dice. ¿Dónde estaba la primera escuela? ¿Y cómo podemos volver hoy al plan de Dios para la educación? Amén. ¿Cómo fue la educación al principio? Necesitamos muy lenta. volver Amén. otra vez a ella. Yo quisiera leer un poquito aquí del Hogar Cristiano en la página 162, titulado La primera escuela del niño. Porque la pregunta dice, ¿dónde estaba la primera escuela? ¿Y cómo podemos volver hoy al plan de Dios para la educación? Oiga este consejo. El plan divino original para la educación, imagínense, el plan original para la educación. Divino, dice. Divino. Divino. Repito, el plan divino original para la educación. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibió instrucciones, los hijos del Altísimo. Su escuela era el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Ese es el plan original de la educación. Amén. Si se instruye correctamente al niño en el hogar, o sea, si no hacemos de eso, dice así, si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Cuán importante es la escuela del hogar. Amén. Ese es el plan divino. Amén. Yo quisiera decir hoy a nuestros televidentes y oyentes, Dios ha sido maravilloso con nosotros. Yo recuerdo cuando vino nuestra hija aquí, hace casi 40 años, hice esto. Educamos en la casa, nos preocupamos por la educación. Amén. Y gloria sea al Señor. Solo han estudiado en escuelas adventistas. Amén. Aunque hoy en día, pues, Ya ya no es lo recomendable. mismo. Hace 4 años nos llegó la luz de estudiar en casa. Amén. Y ahora nuestras nietas estudian en casa. Porque dice aquí
si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la educación en el hogar? Hace 4 años nosotros empezamos esto con nuestra nieta. Ya Emily, gracias a Dios, lleva 4 años. Amy lleva 3 años. Recuerdo hace como unos 3 años más o menos. Hay una vecina allí que es la principal de una escuela. Y hablando con ellas, le dijimos que Emily estudiaba en casa. Y ella hizo un gesto como que no le agradó mucho. Como quien dice, eso no es correcto, siendo ella una principal de una de las escuelas aquí en Dallas. Y hoy nos hemos dado cuenta que ella tiene 2 años, sus hijos de 19 años, hoy estudian en casa. Sí. Entonces, el plan divino original es la educación en casa. Y yo alabo el nombre de Dios por eso, porque nuestros nietas estudian en casa. Amén. También aquí dice, Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter, pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y cerros. A eso debemos volver, a los campos y cerros. Dice que los maestros deben de ser los padres, como también los líderes en la iglesia. Sí. En aquel tiempo, los padres eran los maestros y también eran los líderes de la iglesia. Sí. ¿Cómo se mantenían? Allá en los cerros, labrando la tierra, cuidando el ganado, cuidando las ovejas. Así es el plan original de la educación. Amén, así es. Muy bien, no sé si vas a agregar algo. Pues invitar a los padres que tienen hijos jóvenes que no se descuiden de ellos. Es lo que tenían que hacer, ponerlos en la escuela, en casa, para que no se les descarrillen, porque vemos tantos malos ejemplos de los muchachos que los padres tal vez no se dan cuenta en lo que andan. Y es el llamado a que velen por sus hijos, a que hagan escuela en casa. No importa que nos privemos de algunas comodidades, pero el Señor proveerá y Él nos los librará de tanta maldad. Yo recuerdo cuando mis hijas empezaron a estudiar en la escuela adventista, mi familia dijo, tú estás loco, ¿cómo vas a pagar? Pero dije, Señor, a eso me has llamado. Amén. Luego hace 4 años, cuando mi hija tomó la determinación trabajando en una compañía, dijo, tengo que dejar el trabajo para cuidar a mis hijas. Amén. Sí. La gente dijo, usted está loca, porque ha venido a este país a percibir el dinero y ahora va a dejar el trabajo por cuidar a las hijas. Hermanos, gracias al Señor hemos hecho un trabajo excelente. Amén. Por ejemplo, en estos momentos las nietas están en la escuela, en casa. Ahí las supervisamos. Ha sido una bendición. Amén. Imagínense usted, este es el plan de Dios. La luz y nosotros lo expandimos hace ya muchos años. Sí. Así que yo les animo. Amén. Hoy en día hay muchos padres que se lamentan no haber conocido este plan. Sí. Yo alabo el nombre de Dios porque me preocupé cuando nació nuestras hijas. Amén. Yo primero pensé en la educación y yo me andaba moviendo de lugar en lugar porque allá en nuestros países vivíamos en el campo y cuando ya llegó la edad de ir a la escuela me moví, se terminó la escuela, me moví a otro lugar y así me moví hasta que terminaron. Y ahora, gracias a Dios, veo los resultados de ese esfuerzo. Así es que yo les animo, padres, si no quiere usted lamentarse después, perder a sus hijos, haga escuela en casa. Amén. Bueno, hemos llegado al final, así es que vamos a invitarle para tener una palabra de oración para cerrar esta hermosa lección de la educación. Amén. Padre nuestro, muchas gracias damos esta mañana por el privilegio de la vida y por habernos dado esta luz maravillosa de estudiar en casa. Amén. Yo alabo tu nombre, Señor, porque nosotros nos preparamos para cuando esto se diera y ahora podemos decir satisfactoriamente
hemos cumplido con la parte que nos has Amén, encomendado. Señor. Ahora seguimos con nuestros nietos y si tú nos permites, no sabemos si tú tardas en venir, pues también implantaremos esto con nuestros bisnietos. Amén. Señor, gracias por el estudio y yo sé que esta semana ha sido de rica bendición para los padres, han reflexionado. Es lamentable cómo los padres van a dejar sus niños a esos autobuses amarillos y son llevados, como dice tu sierva, aquellos hombres que no tienen temor a Dios. No confiéis vuestros hijos a aquellos maestros que no temen a Dios. Señor, bendíceles, ilumínales y lamentamos a aquellos padres que no creen en el plan de la educación en casa. Pedimos también que tú los ayudes. Gracias por esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.